Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo vivo de Batalla Cultural, a un nuevo programa, en este caso el número 135, donde vamos a ver todas las repercusiones de Javier Milei y Donald Trump en el foro de Davos, en este magnamismo de progres que dominan en la Agenda 2030. Bueno, van, como el año pasado, Milei fue, se le plantó y les cantó las 40, ahora se suma el actual presidente recientemente electo, Donald Trump, y vamos a ver todo lo que dejaron sus palabras, las repercusiones, que son muchas. De hecho, no solo hizo un vivo Agustín Laje en su canal, sino que después fue a programas a debatir y a explicar, lo mismo que Nicolás Márquez. Así que vamos a ver todo lo que nos dejó el raid de Milei y Donald Trump en el foro de Davos, en la voz de Agustín Laje primero y después de Nicolás Márquez sucesivamente. Así que va a ser un programa largo, prepárense. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Hoy es un día muy especial, estamos empezando este vivo a las 6 de la mañana, para lo cual me tuve que levantar a las 5 de la mañana. Y anoche me acosté a las 2:30 de la mañana, con lo cual ustedes sabrán disculpar estos ojos rojos, esta cara de cansado, pero teníamos que transmitir este acontecimiento imperdible que es el discurso de Javier Milei en el foro de Davos. Javier Milei en pocos minutos nada más estará tomando nuevamente el micrófono en los auditorios del Foro Económico Mundial y se dirigirá a las élites políticas, económicas y culturales del mundo para cantar ciertas verdades que nosotros escucharemos y analizaremos en vivo y en directo desde este lugar. Por supuesto, llegar al público a esta hora, 6 de la mañana en Argentina, 4 de la mañana en Colombia, 3 de la mañana e incluso 2 y 1 de la mañana en ciertas zonas de México y de los Estados Unidos, será bien difícil, pero este vivo quedará grabado en este canal para que lo puedan consultar incluso a destiempo a lo largo de todo este día. Acabamos de empezar y ya tenemos 500 personas conectadas. Les vamos a pedir, como siempre, que nos ayuden dejando su like, su me gusta, su dedito para arriba, de modo que el algoritmo de YouTube se anime a recomendar esta transmisión en vivo a nuevos suscriptores. Además, me encantaría que desde el chat me puedan comentar desde dónde se están conectando y qué horario es en su país. A ver, estamos madrugando todos, estamos haciendo todos un verdadero esfuerzo porque queremos ver y analizar en vivo y en directo el discurso de Javier Milei en Davos. ¿De qué hablará Milei en Davos? Espero, por ejemplo, que mencione los embates a la ideología woke, los últimos embates, lo que tiene que ver con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, la asunción de Donald Trump, el rol de Elon Musk, el rol de las élites políticas y económicas de los últimos años en orden a establecer el wokeismo como ideología oficial tanto en los estados nacionales como en los organismos internacionales y también en el mundo del sector privado. Las empresas, las multinacionales que son parte del Foro Económico Mundial apostaron en los últimos años por la ideología woke encubierta en la sigla DEI, que significa diversidad, equidad e inclusión, que fue el catecismo de las grandes multinacionales en los últimos años con los que disciplinaron política ideológicamente a toda su planta de empleados, a toda su planta de proveedores e incluso a los propios consumidores. No olvidemos, por ejemplo, que BlackRock es una de las firmas más importantes que están asociadas al Foro Económico Mundial, cuyo titular, el señor Fink, es parte del nada menos que el consejo directivo del Foro Económico Mundial, donde Javier Milei estará hablando en muy pocos minutos. Y no olvidemos que el propio BlackRock, junto con otras firmas de gran importancia económica a nivel mundial, han establecido los criterios woke para el mundo del sector privado, so pena de perder apoyo del mundo financiero. Ya estamos viendo que se acomodan algunos de los paneles que son habituales. Este tipo de eventos se hace una vez por año en Davos, Suiza. Y bueno, uno ve en estas jornadas distintos actores de la política mundial, distintos grandes magnates mundiales que tomarán el micrófono y hablarán sobre distintos tópicos. Nosotros estamos aquí hoy para escuchar a Javier Milei. Ya nos vamos acercando a los primeros 1000 conectados. Va a ser bien complicado esta hora, pero estoy seguro que este video viralizará a lo largo del día. ¿Qué es el Foro de Davos? Esta es una introducción que probablemente te haga falta para, digamos, entender en detalle dónde se parará hoy Javier Milei. El Foro de Davos fue creado en 1971
a instancias del poder de lo que hoy conocemos como Unión Europea. No se la conocía de esta manera por entonces, pero es básicamente la misma estructura política. Por entonces, lo que hoy llamamos Unión Europea detectó a un joven economista alemán llamado Klaus Schwab, que había publicado un artículo en contra del célebre Milton Friedman. Milton Friedman, uno de los economistas liberales más destacados del siglo XX, había escrito a su vez su propio artículo en 1970, alegando que la responsabilidad social de las empresas consistía en hacer negocios, que las empresas no tenían que darle muestras políticas e ideológicas al mundo, sino que tenían que limitarse a hacer lo que mejor saben hacer, es decir, generar riqueza, atenerse a las leyes del mercado, a la oferta y a la demanda, servir al gran público con bienes y con servicios de buena calidad a buenos precios. La responsabilidad social de la empresa consiste entonces en crear riqueza, en crear bienes y servicios que el mercado apetece, necesita y demanda. Pero frente a este artículo le contesta el joven Klaus Schwab, un alemán socialdemócrata, que toma la palabra para decir que en realidad hay que modificar el sistema capitalista. Hay que abandonar el viejo capitalismo de libre mercado, tal como lo conocemos, para inaugurar una nueva era llamada Stakeholder Capitalism. ¿Qué significa Stakeholder Capitalism en español? No es tan fácil de traducir, pero podemos decir el capitalismo de partes interesadas. Capitalismo de partes interesadas. Bien, ¿de qué se trata este capitalismo de partes interesadas que proponía Klaus Schwab? Bueno, de una suerte de sistema capitalista donde la empresa tuviera roles políticos, sociales e incluso ideológicos en la sociedad. No basta con que la empresa se esfuerce por producir bienes y servicios de buena calidad a buenos precios, sino que necesitamos del empresario otras muestras de responsabilidad frente a la sociedad. Necesitamos que se involucren en temas no económicos. Esta idea maravilló a la socialdemocracia europea de la década de 1970, tomó al señor Schwab del brazo y le dijo, vamos a crear esta estructura, que es lo que hoy conocemos como el Foro Económico Mundial o también conocido como Foro de Davos. ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? Acercar a las élites económicas con las élites políticas y las élites culturales a nivel internacional con el objetivo de definir lo que ellos llaman la agenda global y ejercer un tipo de poder muy específico que ellos llaman gobernanza global. Sí, así como suena, no son palabras mías. Agenda global por un lado, gobernanza global por el otro. Ustedes pueden pensar, ¿esto se trata de una teoría de la conspiración? ¿Por qué hablan en estos términos? Gobernanza global suena a gobierno global. Agenda global suena a imposiciones políticas a nivel global. Bueno, no estás muy equivocado. La gente del Foro de Davos, empezando por Klaus Schwab, es decir, su director histórico, su máximo líder histórico, él ha escrito una serie de libros, muchos artículos en los últimos años, donde ha argumentado que el mundo debería abandonar el esquema del viejo Estado nacional, es decir, el Estado soberano, tal como lo conocemos, que se hace cargo de determinar sus normas, sus políticas y su futuro dentro de los marcos de su propio territorio y sobre su propia población. Esto sería para la gente del Foro Económico Mundial un rezago de viejas épocas que hay que superar. Es la estructura mundial creada a partir del Pacto de Westfalia allá por el siglo XVII, imagínate. Entonces esta gente dice, oigan, vamos, ya pasaron varios siglos desde el Pacto de Westfalia que dividió al mundo en estados soberanos, hay que dar un paso más allá y transformar políticamente el globo, reenviando la soberanía de las naciones hacia estructuras supraestatales. Que no en todos los casos deben ser de carácter público. ¿Qué significa una estructura supranacional o supraestatal? Bueno, una serie de instituciones que tienen poder por encima de las naciones, por encima de los estados. De ahí lo de supranacional y lo de supraestatal. Estas estructuras pueden ser de índole pública o de índole privada. ¿Qué significa que sea de índole pública? Significa que son los propios estados nacionales los que le han dado vida. Por ejemplo, la Unión Europea es una estructura supraestatal de carácter público, porque está conformada fundamentalmente por los estados-nación europeos. Por ejemplo, Naciones Unidas es una estructura supraestatal de carácter totalmente global y público. ¿Por qué? Porque fueron los estados nacionales los que le dieron vida ya por 1945. O por ejemplo, OEA, la Organización de los Estados Americanos, también se trata de una
estructura supraestatal, en este caso conformada por los estados americanos. Ahora, el Foro Económico Mundial, y aquí viene el punto, no está oficialmente conformado por los estados-nación. Es una estructura supraestatal de carácter privado. Ha sido creada y se mantiene fundamentalmente por el aporte de empresas, las empresas más poderosas del mundo. En el sitio web oficial del Foro Económico Mundial, uno puede encontrar el listado de sus miembros y les aseguro que ustedes se caerán de la silla si ven el poder económico que hay detrás del Foro Económico Mundial. Tenemos 1.100 personas en vivo. Les pedimos, como siempre, que nos dejen un like. Estamos aquí haciendo un gran esfuerzo para mantenerlos lúcidos a esta hora. Es la madrugada en todas partes del mundo hispanoamericano. La gente o no se ha ido a dormir o se ha levantado muy temprano, como ha sido mi caso, en que me acosté muy tarde, me levanté muy temprano para poder escuchar a Javier Milei en el Foro de Davos y acompañarlos además a todos ustedes. Saben que a mí me gusta mucho escuchar en vivo y en directo este tipo de discursos y analizarlo a continuación con esta hermosa comunidad que tenemos en YouTube. Cuéntenme, mientras esperamos a Javier Milei, desde dónde me están sintonizando. A ver, no me he dormido, me dicen, otros me dicen, son las 3:15, Diego Molina, no sé desde dónde nos estará sintonizando. Tenemos gente que saluda, gente que aplaude, que apoya el esfuerzo. Agustín está en Argentina o en España. No, estoy en Argentina, por eso la hora, por eso mi cara de cansado. Yo anoche tuve un asado con unos amigos, además me acosté a las 2:30 de la mañana, 2:30 de la mañana, y hoy arrancamos desde las 5 de la mañana para poder hacer bien esta transmisión con todos ustedes. Seguimos esperando al presidente Javier Milei. Ya se han hecho las, que son las 6:15 en Argentina. Se supone que en muy pocos minutos tendría que empezar a hablar el presidente de la Nación Argentina. El año pasado, si hacemos memoria, tuvimos ahí estamos buscando a ver si tenemos la oportunidad de encontrar. Hay varios en vivo. ¿Por qué? Porque, a ver, te voy a contar esto a su vez. Una vez por año, el Foro Económico Mundial hace su evento más importante y convoca a las distintas élites políticas, económicas y culturales a desarrollar ciertas conferencias. Nunca como antes en Davos, Suiza, se contamina tanto el medio ambiente como el día en el que el Foro Económico Mundial hace su evento. ¿Por qué? Bueno, porque las élites no llegan en aviones comerciales. Las mismas élites que dicen que hay que luchar contra el cambio climático, que tenemos que dejar de comer carne, por ejemplo, y pasar a comer insectos. ¿Esto te parece una broma? No, es totalmente cierto. Están apoyando ese tipo de ideas desquiciadas porque esto podría contribuir a mejorar el medio ambiente. Los mismos que dicen que habría que incluso poner impuestos a la producción de CO2 y ese tipo de cuestiones, son los que tienen jets privados para moverse por el mundo con total libertad de aquí para allá y que el día de los eventos del Foro de Davos aterrizan todos esos jets en Davos, justamente generando una contaminación que no tiene precedentes en ningún otro momento del año. En ningún otro momento del año la población de Davos ve contaminarse de semejante forma su medio ambiente. Ahí ya han publicado, bien, tenemos el meeting especial con Javier Milei, el presidente de Argentina. Estamos esperando que inicie la transmisión en directo del Foro Económico Mundial. A ver, baja un poquito, tenemos 1.400 personas ya acompañándonos en este esfuerzo. El chat de esta emisión está inhabilitado, no van a dejar que la gente hable en ese chat, por eso lo tenés que ver acá para poder chatear, para poder expresarte. Ustedes saben que uno de los proyectos del Foro Económico Mundial consiste en censurar redes sociales, tomar el control de las redes sociales. Esto lo han venido propugnando desde los propios libros de Schwab hasta las declaraciones públicas de los directivos del foro de que necesitamos cuanto antes dirigir el rumbo de las redes sociales para combatir la desinformación, las fake news y los discursos de odio. Ustedes saben que estas personas siempre dicen la verdad. Ustedes saben que estas personas además son guardianas de la verdad y debemos darle ese poder como para censurar a todo aquel que no piensa como ellos. Es una verdadera locura la ambición de poder de estas élites. Y en ese contexto va a hablar Javier Milei. Además, tenés que saber que el Foro de Davos no está abierto a todo el mundo. Para ser parte del Foro de Davos, uno tiene que pagar una membresía muy importante. A ver, me callo la boca porque está empezando. Dale sonido. Está empezando, lo van a presentar a Milei a continuación. No lo presenta Schwab. Atención, no lo presenta Schwab. Good morning, everyone. It's a great turnout for one of the highlights during our annual meeting. We will be joined by President Javier Milei. It's the second time at our annual meeting here in Davos. And
President Milei just arrived from the inauguration in Washington. Also, Madame, his sister, sitting here on the first row, they had a great experience in Washington, D.C. President just told Professor Schwab and myself. And as I mentioned, also, we are very excited about his second participation here in Davos. And for some of us, my dear colleague Marisol Argueta, bueno, está diciendo que están muy contentos de tener la segunda participación de Milei en el foro. El año pasado ya estuvo. Where we brought 50 business leaders from all over the world under the auspices of the World Economic Forum. And we spent a day with President Milei in Argentina. His hospitality is unique, and it also shows the business interest for Argentina. Argentina has been through a remarkable transformation. Deficit wiped out. Dice que Argentina está bajo una transformación radical, que el déficit ha sido controlado. And that's in a year. I think the president really should get an applause for that. Y pide un aplauso para el presidente por los logros económicos de este año. I don't want to take any more time, Mr. President. I would like to then invite Mr. President Milei. Ahí acaba de ingresar Javier Milei con su discurso en la mano. Seguramente será leído. Seguramente será leído. A ver, vamos a ver de qué hablará Javier Milei. Vamos a estar después analizando todo. Yo no voy a poder hablar mucho sobre Javier Milei, pero después que él termine voy a analizar los puntos más remarcables. Buenos días a todos. Good morning, everyone. And how much has changed in such a short time? A year ago, I stood here before you, alone, and spoke some truths about the state of the Western world that were met with some surprise and astonishment by much of the political, economic, and media establishment of the West. And I must admit that in a way, I understand it. A president from a country that, as a result of systematic economic failure for more than 100 years, as a result of having Están poniendo la traducción más fuerte del original. as a result of us having closed ourselves off to trade, we have Fíjate si hay una sin traducción, Santiago, por favor. Fíjate, por favor, rápidamente si hay una sin traducción. Creo que no va a haber. Entero que están equivocados. Está. Se dirigen al fracaso, que Occidente se ha desviado y que debe ser reencauzado. Un presidente de ese país, Argentina, que no era político, que no tenía apoyo legislativo, que no tenía apoyo de gobernadores, ni de empresarios, ni de grupos mediáticos. En ese discurso, aquí, parado frente a ustedes, les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Víctor Orbán. Benjamin Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Y lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokeismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokeismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Está yendo directo contra el foro de Davos.
Pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos del cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Va a ir contra Esta el ideología wokeismo, ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Va a ir contra el wokeismo. Pero primero, hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana. La tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, el liberalismo inauguró una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800, el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible. Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokeismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos.
Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales. Derechos que, por supuesto, alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, el Bueno, a ver, tenemos un problema que es que no se ha logueado. Ahí fue está. construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Claro. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Con todo. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados. Se nos fue. A ver. A ver, la parte más importante estaba arremetiendo contra la ideología de género y ha habido, vamos a volverlo, no, que no cunda el pánico, ya mismo vuelve la conexión, son cosas que pasan. Ideología criminal y mutilaciones. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos.
Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados. No, ahí es donde se clava. No sé si lo habrán cortado ellos, ¿eh? Cuidado, atención. Puede que lo hayan cortado ellos porque hemos cambiado de canal y tenemos la... Se clava ahí, se clava ahí. A ver, Javier Milei, Davos. Yo lo voy a ir buscando también en el mío, pero se clava ahí, ¿no? Se clava ahí. Atención, vamos a buscarlo. A ver en alguna otra plataforma. Ya mismo vamos a retomar. Déjame ver si desde... hoy se realizan en nombre de ideología criminal serán condenados. Se ha clavado la transmisión. ¿Esto es una coincidencia? Pregunto, no sé, ¿será una coincidencia? Nos quedamos sin transmisión. No desde el interés nacional, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. No, atrás, bien, bien, siguió. A ver, ya encontramos el punto. No lo aceleres, por favor, cuando hable. Pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Ahí, no, tanto no. Que estos mismos que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema. Más adelante. Se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. Abusos no es un eufemismo. Ahí, su versión es más extrema, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Ahí hemos quedado. Cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuantas minorías se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas, después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia.
Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debe ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debe ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debe ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado. Dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico. Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo, como el wokismo no es ni más ni menos que un plan sistemático del Partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas.
Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado, y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que encontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica, y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo libres si pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias, presidente. Como usted sabe, presidente, y como todos saben, esta es una plataforma abierta, libre, y agradecemos. Se van a excusar, a ver. Y su presentación. Gracias, presidente. Está nerviosa. Mirá cómo se excusa. Increíble. Es una plataforma libre, como no coincidimos con nada de lo que usted dijo, pero bueno, ahí está, ahí tuvo su momento. Impresionante, amigos, impresionante el discurso. Mejor que el del año pasado. Mejor que el discurso del año pasado. Les dijo en la cara de todo, tal como te había anticipado que iba a hacer. Abordó todos los temas de la agenda woke, tal como también te dije, sospecho que va a ir contra el wokeismo. Te lo dije al empezar esto y lo dije también en mis redes sociales. Sospecho que va a ir contra el wokeismo y no dejó un solo tema afuera. Mira, vamos a hacer algún repaso muy rápido de los puntos cardinales de este discurso. Para, bueno, tener en cuenta lo que es un punteo fundamental. Cuéntenme en el chat qué les pareció. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó más que el del año pasado? ¿Cómo lo vieron? Cuéntenme en el chat que quiero leerlos. Bien, a ver, arrancó contando que la Argentina se ha constituido en un ejemplo mundial económico y también político, no solo por los resultados de la economía, este primer año de gobierno en el que se domó la hiperinflación heredada por el gobierno kirchnerista anterior, sino que además políticamente la forma de hacer política de la libertad avanza es una forma inédita que el mundo está mirando. Mencionó además, muy importante, el nuevo bloque de derecha a nivel mundial. Mencionó obviamente a Donald Trump, a Elon Musk, también a Giorgia Meloni, también mencionó a Bukele e incluso a Víctor Orbán. Muy interesante porque lo que está planteando es un cambio de era. Todos estos nombres están significando con su popularidad y sus transformaciones radicales un cambio de época que hiere la hegemonía del globalismo que fue configurada al calor del mismísimo foro de Davos. Este es el punto central del discurso.
El punto central del discurso es: el foro de Davos que me ha invitado hoy a mí a hablar aquí es responsable de la decadencia de Occidente. Yo hablo frente a ustedes simplemente para mencionarles que vienen nuevos tiempos y ustedes todavía están a tiempo, valga la redundancia, de hacer un mea culpa. Eso fue una de las últimas frases, a mi juicio, de las más fuertes. Ustedes que son responsables de esta destrucción cultural todavía pueden redimirse. Porque si no, ¿para qué va a ir a esa tribuna? Todavía pueden redimirse, como haciendo una autocrítica y pidiendo perdón y haciéndose cargo de sus responsabilidades en este proceso de destrucción de la cultura de Occidente. Miren, ha acusado el Foro de Davos de ser el principal promotor o uno de los principales promotores del wokeismo, de la agenda siniestra del wokeismo, así es como la define de manera textual. Además, hizo una defensa de Elon Musk y el gesto, ¿vieron? Apareció ya la primera fake news del establishment multimediático diciendo que Elon Musk habría hecho el signo gestual nacional socialista, cuando en realidad, ya lo hemos mostrado en este canal, lo que estaba haciendo era decirle al público: aquí les entrego mi corazón. Se agarraba el pecho como si agarrara el corazón y se lo daba hacia las tribunas. El gesto nacionalsocialista no es agarrarse el corazón, no va desde el corazón hacia adelante, va desde aquí hacia adelante, sin agarrarse el corazón. La mano se pone así, no así. Entonces era otro gesto y Javier Milei con toda valentía mencionó en su discurso una defensa de Elon Musk después del linchamiento multimediático de los principales mentirosos del mundo, que son los medios tradicionales de comunicación social. Además, desmontó la farsa del wokeismo consistente en multiplicar derechos positivos. ¿Qué son los derechos positivos? Aquellos derechos que implican que otro brinde un bien, un servicio o una pleitesía. Derechos negativos son aquellos que solo le reclaman al otro abstención. Por ejemplo, derecho a la propiedad privada implica del otro la abstención de robarme. El derecho a la vida implica del otro la abstención de matarme. El derecho a la libertad implica la obligación del otro de abstenerse a someterme a la esclavitud. Ahora bien, hay otros derechos como el derecho a la vivienda que implican que el otro me pague una vivienda. El derecho a la identidad de género implica que el otro me pague desde hormonas hasta tratamientos quirúrgicos, cirugías plásticas, pasando incluso por una reformulación del lenguaje en el cual yo tengo que adecuar los pronombres que utilizo para referirme a esa persona. Yo debo hacer algo, estoy obligado a hacer algo, no abstenerme, sino hacer algo. O por ejemplo, el derecho, no sé, a las transmisiones de fútbol o el derecho a acceso a internet implica que hay otro que lo tiene que proveer. El wokeismo se basa en la trampa de multiplicar este tipo de pseudo derechos, que en realidad son privilegios, porque son a costa de la igualdad ante la ley. ¿Cómo lo hacen? A través de distintas causas que Milei fue resumiendo una por una. Empezó con el feminismo radical y fue en contra del concepto de femicidio y de brecha salarial. O sea, fue con los tapones de punta. Fue con los tapones de punta mostrando que en realidad la mujer supuesta oprimida de un sistema patriarcal se ha valido de la ideología feminista para multiplicar el tamaño del Estado y ampararse en verdaderos privilegios que han herido la igualdad ante la ley. Ha desmontado la farsa de la brecha salarial también. Luego se metió con el asunto del cambio climático y el medio ambiente, alegando que todos queremos un medio ambiente sano, pero que el wokeismo ha traído odio contra la especie humana, ha rebajado a la especie humana a parásito de esta tierra, y al contrario, le ha prohibido incluso llevar adelante actividades productivas para sacar a los seres humanos de la pobreza en virtud de defender supuestos derechos de algo llamado madre tierra, ¿no? Que es una de las tesis que el Foro Económico Mundial ha venido promoviendo con una fuerza inusitada en los últimos años. A continuación fue contra el tema del aborto, el genocidio del aborto, el control de la natalidad en un mundo o en una civilización occidental cuya tasa de natalidad está a la baja. Nuestros sistemas económicos están en graves problemas por el problema reproductivo, por la crisis reproductiva que vive el hombre occidental, impulsada, entre otras cosas, no solo por el feminismo radical y, por supuesto, por la ideología de género, sino también por las políticas abortistas que multiplican los asesinatos de seres humanos en gestación allí donde se implementan. A continuación, habló incluso de ideología de género y puso una serie de ejemplos impresionantes. El hombre disfrazado de mujer, la mujer disfrazada de hombre, el hombre disfrazado de mujer que se mete en una cárcel de mujeres y que termina violando a las presas, que se sube a un ring de boxeo y termina matando a su adversaria, mujer, claro, por la disparidad de fuerza física. Mencionó el caso de los homosexuales que habían adoptado niñitos y que se pasaron todos esos años abusándolos. Un caso
espantoso del cual hemos conocido recientemente y que la prensa ha buscado silenciar porque había que proteger al lobby LGBT. Incluso fue un paso más allá y vinculó la clásica vinculación que hemos hecho en el libro negro de la nueva izquierda junto con Nicolás Márquez, vinculó la ideología de género con la P2F. Con el PDF. Dijo, ustedes apoyan ese tipo de comportamiento. La ideología de género va en favor de la PDF. Es abuso sexual infantil. Mutila a niños, mutila a toda una generación de gente que va a quedar desahuciada psiquiátricamente. No, miren, fue impresionante. Fue impresionante. Somete a las mayorías a las autopercepciones equivocadas de diminutas minorías. Es tiránica la ideología de género. Ese fue espectacular, amigos, este discurso. Yo lo dije, miren, en mis redes sociales anuncié, este discurso lo va a cambiar todo. Me la jugué, lo va a cambiar todo. Destrozó el wokismo en el cuartel general del wokismo, en el Foro Económico Mundial, que ha venido promoviendo toda esta ideología basura desde hace años, presionando a las empresas, presionando a los partidos políticos, a las estructuras gubernamentales, incluso supraestatales, tipo agencias de la ONU, para implementar estos marcos ideológicos. Y él se los dijo en la cara. Impresionante. A continuación habló también sobre la inmigración descontrolada que está destrozando el panorama cultural del occidente, donde se están importando al por mayor personas de otras civilizaciones que no se adaptan a la cultura del país que los recibe y que violentan su ley y que no llegan a trabajar sino a vivir de subsidios de la socialdemocracia, sobre todo la europea, tal como mencionaba Javier Milei. Fue contra la Unión Europea, con nombre y apellido, fue contra los organismos internacionales, fue contra el mismísimo Foro de Davos. La verdad fue impresionante y cerró con una propuesta muy clara. El Foro Económico Mundial debe hacerse responsable de esta destrucción cultural, hacer autocrítica, hacer mea culpa y cambiar de inmediato el rumbo tomado desde hace años. Imagínense cómo de pesado le debe haber caído a toda esta gentuza de las élites políticas, económicas y culturales que han configurado el Foro de Davos precisamente para imponer lo que ellos llaman agendas globales a través de gobernanza global, cuyos marcos ideológicos, tal como lo explico en mi libro Globalismo, son el progresismo político y el wokismo cultural. Es decir, esto está explicado, ahí está, mira ahí atrás, globalismo. Ahí está explicado todo lo que Javier Milei habló hoy en su discurso. ¿Quién ha leído ya globalismo? Que me cuente en el chat si reconoce de lo que estoy hablando, porque esto está desarrollado en mi más reciente libro. Esto ha sido impresionante. Incluso se dio el gusto de citar a Churchill. Cuanto más atrás veamos, más lejos iremos hacia adelante. Un pensamiento más incluso que conservador reaccionario. Hay que buscar las raíces, lo que funciona, lo que nos ha hecho grandes. Y lo que nos ha hecho grande no es ni el wokismo, ni el estatismo, ni los organismos supranacionales, ni el progresismo, ni el socialismo. No es ninguna forma de izquierda la que nos ha hecho grande. Lo que nos ha hecho grande son los valores fundantes de Occidente. La cultura judeo-cristiana, tal como él la mencionó, con su componente liberal clásico que emancipa al individuo de las garras del absolutismo estatal. Allá apuntó el discurso de Javier Milei y realmente fue histórico. Fue realmente histórico. Yo estoy en modo éxtasis. Estoy en modo shock. No sé cómo lo han visto ustedes, pero esto para mí ha estado por encima de mis expectativas. Ha estado por encima de mis expectativas y lloran los cucas. Santiago L., un abrazo, seguí llorando, bobo, te estamos ganando la batalla cultural, idiota. Les estamos destrozando incluso en sus propios cuarteles generales. En sus propios cuarteles generales les estamos destruyendo toda la hegemonía que habían logrado. Están desesperados. Chicos, gracias por habernos acompañado. Valió la pena madrugar, valió la pena no haber dormido prácticamente anoche esperando esto, valió la pena habernos conectado todos y haber compartido como los amigos virtuales que somos este momento histórico, no solo para la Argentina, sino también para el mundo, porque los líderes toman nota de la valentía de este pionero que abre las sendas del discurso, abre caminos inhóspitos, abre caminos de incorrección política y refuerza la valentía de otras personas para hacer exactamente lo mismo. Por eso la idea de Faro, ¿no? Nuestra fundación, la Fundación Faro, significa tenemos que iluminar el camino. Nosotros los argentinos estamos en posición de iluminar el camino, que no es por izquierda, sino que es por derecha. Hay que iluminar el camino de otras naciones para que abandonen la senda de la izquierda
y cambien de dirección hacia la senda de la derecha. Javier Milei hoy ha iluminado al mundo entero. El mundo verá a lo largo de este día este discurso y tomará nota. Llorarán las Greta Thunberg, llorarán las Lalis Espósito, llorarán los kirchneristas, los cucas, los zurdos, los LGBT, las feministas, los ambientalistas radicales, llorará el propio Klaus Schwab, llorarán las élites globales, llorarán los globalistas. Pero las personas que queremos libertad, que amamos nuestra patria, que defendemos la vida, la libertad, la propiedad, la familia, son personas, las personas de bien, en una palabra, hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando porque Argentina continúa siendo faro. Continúa siendo faro mundial gracias a este presidente que está en boca del mundo entero. Javier Milei está en boca del mundo entero y está aprovechando su posibilidad de hablar en estas tribunas internacionales para decir lo que debe ser dicho. Sin pelos en la lengua, sin sometimientos a la corrección política, sin ahorrarse un ápice de verdad. Sin ahorrarse un ápice de verdad. Ha destrozado al lobby LGBT, ha destrozado la ideología de género, ha destrozado la militancia feminista, ha destrozado la militancia del ambientalismo radical, ha destrozado la militancia de la inmigración descontrolada, ha destrozado en una sola palabra al wokeismo. Impresionante lo de Javier Milei en el Foro Económico Mundial, la plataforma más woke del poder globalista. En su propio cuartel general le destrozó su criatura más preciada. Javier Milei acaba de abortar el wokeismo en el marco de su vientre, el Foro Económico Mundial. Vamos a leer algunos mensajes que ustedes tan amablemente me han mandado por superchat. Dice Humbert, el gran León Milei se fue a comer a las hienas en su propia madriguera. Me encantó. Aquí dice Dan, aguante Milei. Acá dice Lucrecia Trejo, felicidades Agustín por tan gran líder. Gran abrazo. Ludmila dice, mirá que yo fui una progre asquerosa, tanto que hace unos años gané un coso de Greenpeace y en Twitter me sigue Yoko Ono. Gracias Javier y Agustín por sacarme de ahí. Muy orgullosa de todo. Es exactamente lo que voté, como dicen Ave Miller. Claro, Ludmila es el ejemplo de jóvenes que han sido engañados en algún momento por la propaganda de izquierdas, por la propaganda progre y woke, y que por obra de su honestidad intelectual ha visto que todo eso que ella creía y militaba no era verdad y no era sano, no era bueno. No era ni sano, ni bueno, ni útil. Y se dio la posibilidad de cambiar la senda, abandonó la izquierda y pasó a la derecha. Esto está pasando con muchísimos jóvenes en todas partes del mundo. La juventud entera está girando hacia la derecha mientras los zurdos continúan llorando. De Celtivera, gracias por tu donación. Mariano, gracias por tu membresía. Ariel Martínez dice, el problema, Agustín, es que estoy de acuerdo con el discurso anti-woke, pero ¿qué inversiones van a venir si la élite económica mundial está con el wokeismo? ¿Nos conviene este discurso si de economía hablamos? Sí, nos conviene porque ya está empezando a cambiar todo el panorama, Ariel. La economía woke se está despedazando en este momento. Incluso Disney, el mismísimo Disney ha abandonado el wokeismo como marco ideológico. Walmart abandonó el wokeismo como marco ideológico. Y así en general con muchísimas empresas multinacionales. Están muy temerosas de que Donald Trump en estos 4 años signifique para ellas un problema. Un Donald Trump totalmente anti-woke podría generarles un gran problema. Entonces han abandonado. Incluso las empresas de las Big Tech, por ejemplo, las propias redes sociales del señor Mark Zuckerberg han abandonado recientemente el paradigma woke. Entonces lo que está haciendo Javier es abrir un nuevo camino. Es abrir una nueva reacción. Aquí Ludmila dice, rompió todo el año pasado, fue espectacular, este fue épico. Me gustaría pensar que el año que viene, pero no sé si lo van a volver a invitar. Los paseó a todos, les escupió todo en la cara. Épico, fue épico. Humbert, gracias por tu donación. Mi querida amiga Nerea Pico dice, qué mala semana para ser zurdo. Yo te diría, qué mal año. Este año empezó con todo contra el zurdaje. Lo de Mark Zuckerberg, lo de Canadá, la asunción de Trump, ahora el discurso de Milei. No paramos de tener buenas noticias. Kitu Díaz, gracias por tu donación. Ludmila dice, una carita de querer largar una lagrimita se te ve, Agus. Es que he estado muy emocionado, Ludmila. Paola dice, muy buen día, Agus, y todos los amantes de la libertad. Pocos o no hay zurdos hoy. Será por la hora, deben estar durmiendo los pobrecitos, cansados de tanto llorar. Recién se metió alguno que otro, le mandamos un abrazo, claro. Ludmila Cabana dice, no, se las cantó todas, qué orgullo. Paola Bozano, gracias por tu membresía, gran abrazo. Aquí dice Sergio, se ve que Milei leyó Globalismo. Mira, por lo menos te puedo decir que se lo regalé firmado. Así que lo tiene, no tengo dudas. Acá dice Matías Iván Guzmán, Milei le dice al foro de Davos, ustedes son bastante responsables del wokeismo, de la farsa del ecologismo, del aborto, del lobby LGBT, de la niñez trans, etcétera, etcétera. Impresionante lo de Milei hoy. Buenos días, esto vote, dice Ian. Gran abrazo. Leo de Mar de la oficina del presidente está transmitiendo en vivo.
Ludmila dice, tampoco tan joven, hoy cumplo 33, feliz cumpleaños, mirá qué regalito de cumpleaños te dio el presidente hoy, ¿eh? No te lo olvidas más, gran abrazo, feliz cumple Ludmila. Elizabeth Mastrizo dice, habló hoy mi presidente por el 98% de la humanidad, Milei hoy fue un faro por segunda vez ante el mundo. Te diría que varias veces más que segunda vez, porque en la ONU también hizo un trabajo excepcional cuando nos sacó de la maldita y tiránica Agenda 2030. Humbert dice, el gran león Milei se fue a comer a las hienas, este ya lo había leído. Voy a leer el último. Andrés Méndez dice, estoy tomando apuntes en tu libro, lo estoy terminando y parece una novela de terror. Milei hizo pedazos el presente, invitó a una nueva visión basada en los pilares del pasado. Impresionante lo de Milei. Miren, todavía tengo la piel erizada, todavía estoy con piel de gallina, estoy en shock. Impresionante. ¿Qué van a decir los medios de comunicación? No sé por qué presiento que varios me van a empezar a llamar a mí desde tempranito para hacer alguna entrevista sobre estos temas. Así que, bueno, estaré disponible según sea el caso. Queridos amigos, gracias por seguirnos en este canal. No se olviden de suscribirse, no se olviden de dejarnos un like. Queremos que este video corra a lo largo del día. Gracias por tanto, gracias por el esfuerzo de madrugar y conectarse a esta hora tan inusual para nosotros. Y por mi parte, hasta aquí llego. Les mando un gran abrazo y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Por cierto, si quieres aprender sobre el Foro Económico Mundial, sobre la farsa woke, sobre la Agenda 2030, sobre lo que es, en una palabra, el globalismo, te quiero invitar a que te animes a leer este libro. Bien, lo vas a encontrar en Amazon, que te lo mandan a tu casa, en cualquier punto que te encuentres del mundo. Y si no, en las librerías de España ya están disponibles, Argentina, Colombia, Perú, algunas de Chile, México, Ecuador, Guatemala, bueno, en fin, Panamá, donde sea, en general el libro está, pero si lo querés con mayor, comodidad y seguridad, lo podés comprar a través de Amazon, ¿bien? El link suele estar en las descripciones de nuestros videos. Anímate a formarte para dar la batalla cultural. Esta es una muy buena opción que te invito cordialmente a que te animes a leer. Bien, amigos, gracias por todo. Les mando un gran abrazo.